Bueno, sí, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva clase de el libro de los mediums. El capítulo que vamos a tratar el día de hoy es el capítulo número 7, que trata de la bicorporeidad y la transfiguración. Así que vamos a comenzar con la exposición de un capítulo bastante interesante y que pues nos va a servir a nosotros para el crecimiento en esta doctrina que es la espírita. Así que vamos a comenzar con la proyección de las diapositivas. Bueno, entonces el capítulo 7, que pertenece a la segunda parte de las manifestaciones espíritas del libro de los mediums. Así que vamos a comenzar con esta exposición. Bueno, entonces la primera parte, el primer apartado de este capítulo se denomina apariciones de espíritus de personas vivas. Estos dos fenómenos son variedades de las manifestaciones visuales y aunque desde luego puedan parecer maravillosos, se reconocerá fácilmente por la explicación que puede darse de los mismos, que no salen del orden de los fenómenos naturales. Como vamos a entrar en la explicación de estos dos fenómenos, son mucho más habituales de lo que creemos. Y claro está, para que se cumplan, deben reunirse varios requisitos, em, varias cosas que se necesitan para que se puedan dar. Todo lo que se ha dicho sobre las propiedades del perispíritu después de la muerte se aplica al perispíritu de los vivos. Sabemos que durante el sueño el espíritu recupera parte de su libertad. Quiere decir que se aísla del cuerpo y es en este estado donde se puede observar muchas veces esto, pero el espíritu, sea del hombre muerto o del vivo, siempre tiene su propia envoltura semimaterial, que por las mismas causas que hemos descrito en anteriores capítulos y en este, puede adquirir la visibilidad y la tangibilidad. Se pueden manifestar en algunos ejemplos. Por ejemplo, la esposa de uno de nuestros amigos, de las personas que estaban reunidas a la hora de escribir el libro, vio diferentes veces durante la noche entrar en su cuarto con la luz o sin ella una vendedora de frutas de las cercanías, que conocía de la vista, pero a la cual no había hablado jamás. Esta aparición le causó un espanto tanto más grande cuando en esta época esta señora no tenía idea de la doctrina espírita. Pues bien, la vendedora estaba perfectamente viva. A la hora probablemente que mientras estaba durmiendo, su cuerpo material estaba en la casa, pero su espíritu y su cuerpo fluídico estaban en el de la señora, de la esposa, en el cuerpo en la casa de la señora. Eh, ¿Por qué se da este motivo? Pues realmente nadie lo sabe. Eh, para este tipo de cosas es necesario consultarlo con una persona que sea conocedora de la ciencia espírita. Eh, en otras ocasiones, ella misma observó que un hombre que no conocía vio a su hermano que estaba en California, estaba en otro continente incluso. Eh, Tenía tal apariencia y tal manera que en su primer momento creyó que estaba de vuelta y quería dirigirle la palabra, pero en este momento desapareció, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, esta señora era lo que se puede denominar un medium vidente natural,
Y pues en esta época donde se vive el fenómeno, pues no se tenía tal conocimiento de esta denominación. Otro ejemplo bastante particular que trata en el libro lo podemos encontrar en otra señora que habitaba en una provincia estando gravemente enferma. Vio una noche, a eso de las 10 de la noche, un caballero anciano habitante en la misma ciudad y que veía algunas veces en la sociedad, pero sin ninguna relación de intimidad, no tenían ninguna relación, no eran pareja, ni siquiera se conocían este par de personas. Este caballero estaba sentado en un sillón al pie de su cama y de cuando en cuando tomaba un polvo aparentando que ella la cuidaba. Sorprendida de tal visita a semejante hora, quiso preguntarle el motivo, pero el caballero le hizo señas para que no hablase y de que se durmiera. Varias veces quiso dirigirle la palabra y siempre le hizo la misma recomendación, y siempre la señora terminaba durmiéndose. Después de algunos días, estando restablecida, ya estando recuperada, recibió la visita de este mismo caballero, pero en una hora más conveniente, ya en horas diurnas. Esta vez era él de cuerpo presente, tenía el mismo traje y tenía la misma apariencia. Entonces, persuadida de lo que había sentido y de lo que había visto durante su enfermedad, le dio las gracias por haberla cuidado. El caballero pues se sorprendió mucho y esto le dijo que él no tenía ningún conocimiento de que él la hubiera visitado en su estado de convalecencia. Eh, entonces, la señora sí tenía conocimiento de los fenómenos espíritas y pues ella prefirió no contarle más a este caballero, por lo que pues de pronto podría sorprenderlo, podría causarle algún tipo de sorpresa. Eh, Otro ejemplo bastante particular que trata el libro sobre estas manifestaciones de la bicorporiedad, eh, lo podemos encontrar en un caballero habitante en la provincia que no había querido jamás casarse, a pesar de que la familia le estaba insistiendo. Se había insistido notablemente a favor de que de una persona que residía en una ciudad vecina y que él no había visitado nunca. Un día en su lecho, en su cama, eh, se le presentó una joven bastante bonita, con un vestido blanco y una cabeza y una corona que le adornaba su frente, una corona de flores. Entonces, le preguntó que quién era y ella le respondió que era su desposada. Le tendió la mano y vio en la mano efectivamente el anillo de compromiso. Eh, Al momento ella desapareció. Ya luego en la fiesta del Corpus, eh, cuando el caballero asistió a ella, la vio a la joven tal cual como él la había visto en su lecho. La vio con la corona con la corona de flores, con su vestido blanco, eh, y la reconoció de inmediato. La reconoció de inmediato, quedó totalmente anonadado, quedó totalmente sin palabras. Y pues al paso del tiempo, ¿sí? En un paso de tiempo, pues ella cayó enferma y pues, pues afortunadamente ella se recuperó al poco tiempo y pudo formalizar un compromiso con el caballero. Esto se dio en 1835.
Eh, entonces, en ese tiempo no se trataba de espíritus y por otro lado, pues en algún momento se trataba de alguna imaginación nada exaltada, ¿sí? Em, Entonces, en este tipo de casos pueda que la unión que se esté proponiendo o que haya sido propuesta haya sido pues determinada por algún tipo de alucinación, pero es preciso no olvidar que el marido era tan indiferente a esto que estuvo casi un año sin ver a su pretendida, porque había pasado casi un año desde la manifestación. Pero, ¿cómo es el cuerpo? ¿Cómo el cuerpo puede vivir mientras el espíritu está ausente? Esta es una pregunta bastante clave en este caso. El cuerpo puede vivir con la vida orgánica que es independiente de la presencia del espíritu. Y la prueba de esto es que las plantas viven y no tienen espíritu. Pero debemos añadir que durante la vida el espíritu nunca está desprendido completamente del cuerpo. Los espíritus, lo mismo que ciertos medios videntes, reconocen al espíritu de una persona vidente por medio de un cordón luminoso que termina en su cuerpo, fenómeno que no tiene nunca lugar cuando el cuerpo está muerto, porque entonces la separación ya es completa, es cuando ese lazo se termina de romper, ¿sí? Entonces, por medio de esta comunicación, por medio de este hilo, el espíritu es advertido instantáneamente de la necesidad que el cuerpo puede tener de que se esté presente. Entonces, resulta que de esto el cuerpo jamás puede morir mientras dure la existencia del espíritu. Entonces, es notable presenciar que hay una conexión bastante clara y bastante fuerte por medio de este cordón luminoso. Entonces, eh, hay que resaltar que pues esta bicorporidad la han tenido varios personajes notables a lo largo de la historia, ¿sí? En el libro tratan concretamente el ejemplo de San Alfonso de Ligorio o San Alfonso de Ligorí. Este es un personaje bastante curioso de estudiar, debido a que él, él nació el 27 de septiembre de 1696 en Pagani, en el Reino de Nápoles, y él falleció el 1 de agosto de 1787, ¿sí? Fue un niño bastante inteligente, ¿sí? Que luego, por su vocación, se hizo sacerdote, religioso, obispo, y también tuvo sus dotes de escritor y fundador de los redencionistas. Fue considerado como santo por la Iglesia Católica y su fiesta litúrgica se celebra el 1 de agosto. También hay que acotar también que este es el patrono de los abogados, de los moralistas y de los confesores. Él durante su vida le encantaba ir a visitar enfermos, ¿sí? Y por eso también se le llama como el patrono de los enfermos de artrosis. Se le considera un renovador de la moral de su tiempo. Fue un hombre con una moralidad bastante firme, bastante poderosa y que lo hizo merecedor de una gran estima por parte de la comunidad a la cual le servía. Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor, orden conocida como los Redentoristas, destinada a la evangelización a la gente iletrada. Por eso es que ellos han fundado
diferentes colegios, ellos han fundado incluso hasta universidades, ellos han tenido esa, esa, esa denominación de ser gente muy dedicada al estudio. También ellos, San Alfonso de Liguori, tuvo obras como el Tratado de Teología Moral y las Glorias de María, que fue un clásico libro en el campo de la Mariología, que es el estudio de María, que se fue escrito en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que digo, el siglo XVIII. San Alfonso de Ligorio es considerado uno de los grandes maestros eh, de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos de mayor influencia que tuvo en María su devoción, la Madre de Jesús. Por eso es que él escribió estos tratados hacia María. Fue canonizado antes de tiempo exigido por haberse mostrado simultáneamente en dos parajes diferentes. Lo que pasó fue lo que pasó por un milagro, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, ellos denominaron la bicorporeidad como un milagro, ¿sí? Entonces, en este momento, San Alfonso de Ligorio le brindó el testimonio a las personas que estaban, que lo invocaron, y él pues él respondió unas preguntas que las personas estaban necesitando saber, ¿sí? En medio de la invocación, vamos a ver qué fue lo que le preguntaron. La primera pregunta que le hicieron fue: ¿podría explicarnos este fenómeno, el de la bicorporidad? Sí, él respondió. El hombre, cuando está completamente desmaterializado por su virtud y que ha elevado su alma hacia Dios, puede aparecer en dos parajes a la vez. He aquí cómo el espíritu encarnado, sintiendo venir el sueño, puede pedir a Dios transportarse a un lugar cualquiera. Su espíritu o su alma, como queráis llamarla, abandona entonces su cuerpo seguido de una parte de su periespíritu y deja la materia inmunda, ¿sí? Esto es una traducción ahí, ¿sí? Esta es una tradición ahí, ¿sí? Esa es la palabra inmunda es traducción, ¿sí? En un estado vecino a la muerte. Entonces, digo, y esta palabra y esta frase vecina a la muerte queda es porque el cuerpo queda unido por el cuerpo queda unido por al periespíritu, por el hilo que ya explicamos anteriormente, y este hilo no puede ser definido. El cuerpo aparece en este estado al paraje al que se le ha llamado. Entonces, eso es todo lo que se desea saber. Se le pregunta, eh, esto no nos da la explicación de la visibilidad y la tangibilidad del periespíritu. El perispíritu, encontrándose separado de la materia según su grado de elevación, puede hacerse tangible a la materia. Se le continúa preguntando a San Alfonso de Ligorio: ¿el sueño del cuerpo es indispensable para que el espíritu aparezca en otros parajes? Él responde: el alma puede dividirse cuando se siente transportada a un lugar diferente de aquel en que se encuentra el cuerpo. Puede acontecer que el cuerpo no duerma, aunque esto sea muy raro, pero entonces el cuerpo no está jamás en un estado perfectamente normal, está siempre en un estado más o menos exactico. Hay que anotar que el alma no puede dividirse en el sentido literal de la palabra, ¿sí? No puede estar separada, no puede haber alguna fracción.
es así como puede manifestarse sobre muchos puntos sin estar dividida. Es lo mismo que una luz que puede estar simultáneamente en muchos sitios, ¿sí? Se puede denominar como una luz que está en diferentes sitios. Se le pregunta a San Alfonso, ¿qué le acontecería a un hombre si se le despertase bruscamente en el mismo momento que, sumergido en el sueño, su espíritu apareciese en otra parte? Él responde, esto no sucederá, porque si alguno tenía la intención de despertarle, volvería el espíritu al cuerpo y prevendría la intención, atendido que el espíritu lee el pensamiento. Se nos ha dado varias veces una explicación completamente idéntica por el espíritu de muchas personas vivas o muertas. San Alfonso explica el hecho de la doble presencia, pero no da una teoría de la visibilidad o de la tangibilidad. También hay que anotar que en este apartado se trata el episodio de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua estaba en España y al mismo tiempo que predicaba, su padre que estaba en Padua, en Italia, iba al suplicio acusado de un asesinato. En este momento aparece San Antonio, se le demuestra la inocencia de su padre y hace reconocer al verdadero criminal, quien más tarde sufrió el castigo. Se probó que el mismo momento San Antonio no había salido de Italia, él no se había desplazado de España a Italia para defender a su padre que estaba siendo acusado de homicidio. El siguiente apartado del capítulo cuenta de Vespasiano. Vespasiano, eh, durante los meses que Vespasiano pasó en Alejandría para esperar la vuelta periódica de los vientos de verano y la estación en el que el mar estaba seguro. Vespasiano se refiere a un hecho analógico. Eh, durante varios meses él estuvo en Alejandría y él tuvo en Alejandría em, el conocimiento y la presencia de varios prodigios que estaban sucediendo y que en el fondo estaban hablando de la bicorporiedad. Eh, entonces, estos prodigios redoblaron en Vespasiano el deseo de visitar el lugar sagrado de Dios para consultarle los asuntos del imperio. Ordenó que el templo se cerrase para todo el mundo, luego él entró y fijada su atención en lo que él iba a pronunciar en el oráculo, percibió detrás de él algunos de los principales egipcios, nombrado Besaile, nombrado eh, Basilide, que sabía que estaba detenido por enfermo en muchas jornadas de Alejandría. Él, Basilide, pues lo trató de ayudar y de guiar a, a Vespasiano, tratando de entender más este fenómeno. Eh, el individuo que se muestra simultáneamente en dos parajes tiene pues dos cuerpos, pero de estos dos cuerpos solamente uno es real. Solamente uno es real, el otro no es más que la apariencia. Se puede decir que el primero tiene vida orgánica y que el segundo tiene la vida del alma. Al despertar, los dos cuerpos se reúnen y la vida del alma entra en el cuerpo material. No parece posible, al menos, eh, que en el estado de la separación los dos cuerpos puedan gozar simultáneamente y al mismo grado de la vida activa e inteligente. Entonces, lo que se puede deducir es que las dos presencias
suelen aparecer por determinado tiempo, ¿sí? Y para poder hacer esto, se requiere que el alma, como lo vimos en el caso de San Alfonso de Ligorio, tenga una elevación bastante alta, ¿sí? Que pueda ser lo suficientemente evolucionada para poder hacer este tipo, para poder aparecer en dos lugares a la vez, ¿sí? Entonces, resulta igualmente que no podría darse la muerte al cuerpo aparente porque no es orgánico ni está formado de carne y de hueso. Desaparecería en el mismo tiempo que se trataría de matarle, ¿sí? O sea que si tratan de agredirle a la persona que tiene la bicorporiedad, pues en este momento la, la presencia desaparecería, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar el siguiente caso, el siguiente apartado, que es el de la transfiguración, un fenómeno que para los católicos está bastante presente debido a que se reza en uno de los apartados del rosario en el día jueves, ¿sí? En uno de los misterios luminosos, la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. Entonces, ¿qué es la transfiguración? La transfiguración consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo vivo. Entonces, ese es en sí la transfiguración. Y hay un ejemplo que nos relata el libro. Una joven de unos 15 años gozaba de la singularidad facultad de transfigurarse, esto es, de tomar en momentos dados todas las apariencias de ciertas personas muertas. La ilusión era tan completa que se creía tener la persona delante de sí, tan semejantes eran las facciones, la mirada, el sonido de la voz, hasta la jerga o el dialecto. Eh, este fenómeno se ha renovado centenares de veces independientemente de la voluntad de la joven. La joven no tenía control de esta transfiguración. Muchas de las veces tomaba la apariencia de su hermano, muerto años atrás. No solamente tomaba la apariencia en su talla, en su voz, en su cuerpo, sino también en su pensamiento, ¿sí? Eh, y tan es así que un médico de la región fue testigo de estos raros acontecimientos y queriendo asegurarse de que si era un juguete o una ilusión, hizo el siguiente experimento. Eh, nosotros hemos adquirido estas noticias por parte del mismo el médico se enteró por parte del padre que él tenía este fenómeno. Tuvo la idea de pesar a la joven en su estado normal, después de la transfiguración, cuando ella tenía la apariencia de su hermano, de unos 23 años más o menos, mucho más corpulento y más robusto que ella. Pues bien, el médico se encontró con la sorpresa de que en el peso era casi el doble. La experiencia era concluyente y no era posible atribuir esta apariencia a una simple ilusión óptica. Al pesar el cuerpo de la joven, se dieron cuenta de que no se trataba de algún tipo de engaño, porque pues esta transfiguración se puede tomar como algún tipo de engaño por los escépticos. Entonces, este tipo de cosas se puede hacer pasar como si fuera un milagro en ese momento. La transfiguración en ciertos casos puede tener por causa una simple contracción muscular que puede dar a la fisionomía
una expresión diferente, al punto de hacer la persona casi desconocida. Nosotros lo hemos observado muchas veces en ciertos sonámbulos, pero en este caso la transformación es radical. Puede darse el caso de que una mujer puede aparecer joven o vieja, fea o bella, pero siempre será una mujer y su peso sobre todo no aumentará ni disminuirá. Eh, pero en el caso concretamente de la mujer es bien evidente que hay alguna cosa más y eso es que la teoría del periespíritu nos pondrá en camino. Em, entonces, em, está admitido en principio que el espíritu puede dar a su periespíritu todas las apariencias, como lo hemos visto, una mujer una mujer joven puede parecer vieja, una mujer vieja puede parecer joven, bella, fea, que por una modificación en su disposición molecular puede darle la visibilidad y la tangibilidad y por consecuencia la opacidad que el perispíritu de una persona viva aislada del cuerpo puede sufrir las mismas transformaciones, que este cambio de estado se opera por la combinación de los fluidos. Figurémonos ahora, por ejemplo, el perispíritu de una persona viva, no aislada, sino irradiando alrededor del cuerpo de manera que lo envuelva en una especie de vapor, ¿sí? En una especie de vapor y que en este estado puede sufrir las mismas modificaciones que si estuviera separado del cuerpo. Si pierde su transparencia, el cuerpo puede desaparecer, puede convertirse en un estado invisible y puede estar velado como si estuviese metido en una densa niebla, puede estar cubierto como si fuera un vapor. Podrá también cambiar de aspecto, volverse resplandeciente si es tal la voluntad o el poder del espíritu. Eso ya depende del espíritu que lo domine. Otro espíritu combinado, su propio fluido con el primero puede sustituirlo con su propia apariencia. Era lo que le pasaba a la joven. De tal modo que el cuerpo real desaparezca bajo una envoltura fluídica exterior cuya apariencia puede variar de acuerdo al espíritu. Entonces, eh, entonces es probable que la transfiguración hubiera tenido lugar, ¿sí? Si el espíritu que lo posee le domina completamente. Y el último apartado de este capítulo es el de la invisibilidad. En cuanto al fenómeno de la invisibilidad en sí mismo, no afirmamos ni su posibilidad ni su imposibilidad, pero en el caso en que estuviera lugar del cual no se pudiera dar una solución satisfactoria, no por esto se infirmaría el fenómeno. No olvidemos que estamos al principio de la ciencia y que estamos aún lejos de lo que diga sobre todo este punto sobre muchos otros. Esto, em, esto ha sido bastante difícil de comprobar, ¿sí? Esto ha sido bastante difícil de comprobar, sobre todo porque la teoría del fenómeno de la invisibilidad resalta naturalmente de las explicaciones precedentes y de las que se han dado motivo del fenómeno de los aportes, ¿sí? Esto implica que pues este tipo de fenómenos se pueden presentar en espíritus de un menor orden, ¿sí? Y nos quedaría por tratar un fenómeno que es de los no engendrados, que es una variedad de aparición tangible. Es el estado de ciertos espíritus
que pueden revestir momentáneamente las formas de una persona viva a punto de ser una completa ilusión. Este tipo de fenómenos son tratados más ampliamente en la revista Espírita y concretamente en la que fue publicada en febrero de 1859, y ahí es donde está más ampliamente explicado este fenómeno. Entonces, ahí es donde está explicado el fenómeno de los no engendrados. Bueno, entonces, en resumen, la bicorporiedad. Vamos a ver en sí qué es la bicorporiedad. La bicorporiedad es el fenómeno por el cual una persona viva puede manifestarse en un lugar distinto al de su cuerpo físico. La base doctrinal de esta bicorporiedad es el espíritu, unido al cuerpo mediante el perispíritu. Puede separarse temporalmente sin causar la muerte. La manifestación. El perispíritu se hace visible de forma vaporosa o tangible a otras personas. La naturaleza del fenómeno es una naturaleza que no es sobrenatural, es una propiedad del espíritu y su envoltura semimaterial. Es importante que nosotros tengamos en claro cuál es este tipo de fenómeno, como lo es el de la bicorporeidad. Por eso es que se hizo este resumen para que podamos tener claro cuál es el tema con la bicorporiedad. Y la transfiguración es el fenómeno que consiste en el cambio del aspecto del cuerpo periespiritual bajo la influencia de un espíritu. Las características: el rostro del encarnado forma una apariencia luminosa de aspecto más bello o envejecido, según el caso, como lo pueda determinar en su momento el espíritu. La causa: el espíritu ejerce una acción sobre el espíritu que le comunica ciertas propiedades, puede incluso, como en el caso de la joven, parecer un joven diferente a ella. Y el origen del fenómeno es natural, es una modificación temporal del perispíritu del encarnado. Bueno, mis hermanos, entonces hasta aquí ha sido la explicación de este capítulo número 7, que es la bicorporiedad y la transfiguración. Les damos las gracias por habernos atendido en esta clase, en esta noche, y quedamos abiertos a las preguntas que dieran lugar. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta, entonces damos paso a nuestro hermano César, si nos quiere aclarar algo de este capítulo. Bien, muchas gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, primero que todo, antes que nada, darle las gracias a Julio y felicitarlo por la forma como abordó este tema. Y sobre todo en la parte final, estos cuadros que hizo, pues son bastante explicativos. Solo quería de pronto hacer un poquito de énfasis en la parte de la transfiguración. Y aquí el maestro Allan Kardec, pues obviamente dice que pues todo depende de la manifestación del mismo periespíritu como tal. En el caso de la joven, es una joven de 15 años, una joven adolescente, pero que tiene esa característica, y es que debido a su misma mediunidad, su mismo periespíritu se puede hacer manifiesto, es decir, en forma extracorporal. Entonces acá lo explica el maestro Allan Kardec, dice que es como una sustancia vaporosa que sale por fuera del cuerpo. Entonces yo lo que quiero hacer énfasis es que
Recuerden ustedes que eso lo hemos hablado ya, que el espíritu puede ejercer sobre su periespíritu la ideoplastia, es decir, él puede cambiar el aspecto del periespíritu a voluntad. Entonces se pueden aquí dar dos casos. Lo uno, que la misma joven pueda cambiar su apariencia, es decir, su periespíritu se pueda hacer exterior al cuerpo físico como una especie de atmósfera y tomar toda la apariencia y transfigurarse directamente ella. Y la otra posibilidad, que es lo que realmente sucede aquí en este fenómeno, es que el espíritu del hermano de ella, estando allí, combina su periespíritu con el periespíritu de la joven, y es el periespíritu del hermano el que se termina manifestando a través del cuerpo físico, es decir, toma la apariencia, y eso fue lo que el médico pues obviamente le llamó bastante la atención, porque se dio cuenta que el peso de una chica adolescente pues podría ser de unos 45, 50 kilos, y de pronto el muchacho, si era alto y corpulento, el hermano, estando en vida, pues obviamente él se manifestó con toda su contextura, pues hubo un cambio en la parte del peso. Y lo otro que pues quería de pronto aquí resaltar, y esto pues obviamente más adelante se discute y se estudia a profundidad en el libro del Génesis, el caso del Maestro Jesús en esta transfiguración. Hay que resaltar aquí que en la transfiguración del Monte Tabor, el Maestro Jesús no se conectó con o no canalizó ningún espíritu, sino fue él mismo quien, obviamente, y ustedes lo van a estudiar en el libro del Génesis, en base al poder tan grande que tenía su periespíritu, él no fue medium de ningún espíritu como tal. Todas las manifestaciones y toda la fenomenología que estuvo alrededor del maestro, todo que pues nosotros ya sabemos, no existen los milagros. El maestro no hizo nada de milagroso, nada de sobrenatural. Él todo lo que hizo fue básicamente fenómenos que están en la misma naturaleza y que la doctrina espírita se encarga de estudiar básicamente en este texto, en el libro de los medios. Entonces, era eso básicamente lo que quería pues de pronto hacer un poquito de énfasis. Por lo demás, pues ya todo está dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no siendo más.